Buenas, ¿cómo están? Vamos a hablar ahora en terapéutica de lo que es el tratamiento y aspectos generales del asmático. Como ustedes saben, el asma bronquial es una enfermedad crónica que se produce por una inflamación de las vías aéreas determinada por una hiperreactividad bronquial. Esto es que se produce una broncoconstricción y un aumento en la secreción de moco a raíz de un inductor que pueden ser alérgenos, químicos, polución ambiental o el frío, como por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver un cuadrito en el cual un poco refleja eh, cómo es la secuencia de la broncoconstricción en un paciente asmático. Bueno, lo básico es que tiene que tener la hiperreactividad bronquial, que tiene que ser un paciente predispuesto a tener este tipo de cuadros. Los inductores que más conocemos, como les dije con anterioridad, son los alérgenos. Alérgenos estamos hablando del polen o ácaros que producen alergia en el paciente. Sensibilizantes químicos, algunos químicos que se pueden inhalar y producir la, la respuesta, la polución ambiental, infecciones virales. Bueno, todo eso ejerce de gatillo para que se produzca la broncoconstricción que va a limitar el flujo de aire de entrada hacia el alveolo. Producto de esta inflamación, broncoconstricción y aumento de moco. Los síntomas generalmente tos, la sibilancia, que son esos silbidos que se producen en el árbol bronquial, y la sensación del paciente de falta de aire que se le cierra el pecho. Hablamos de crisis asmática cuando los síntomas del asma, la disnea, la cerrazón de pecho, las sibilancias, aumentan y con una respuesta parcial o sin respuesta a un tratamiento inicial, que todo paciente asmático conoce, que son los rescates con broncodilatadores. Hay una situación particular que se llama asma casi fatal o near fatal asma, que es un cuadro en el cual se cierra completamente la capacidad de conducción bronquial del aire y el paciente entra en lo que se llama una acidosis respiratoria por retención de CO2 y con signos inminentes del paro cardíaco. Cianosis, bueno, si bien empieza primero con taquipnea, puede terminar con bradipnea y bueno, después ir al paro. Hay una clasificación de severidad del asma, esto del asma en general, que tiene que ver con la persistencia de los cuadros de broncoespasmo. Uno puede medirlos en frecuentes, en más de uno por semana, más de 2 veces al mes o menos de 2 veces al mes. Cada uno con su sintomatología habitual del asma y qué respuesta tiene con el tratamiento que se hace habitualmente. Hay una medida que sería ideal tenerlo y hacerlo incluso en el prehospitalario, que es el pico flujo expiratorio. Esto se hace con un aparatito que se llama medidor de flujo expiratorio pico, es ese que está ahí a la derecha abajo. El flujo expiratorio pico es la máxima capacidad que uno puede expirar en un segundo y eso se hace con una tabla según peso y edad, sexo, se calcula cuánto es el estimativo para esa persona. Y según el porcentaje que nos da del estimativo, o sea, un 80% del estimativo, un 60% del estimativo, uno puede calcular la severidad del cuadro. También podemos valorar la crisis asmática en leve, moderada, severo o casi fatal, como les explicaba antes. Eh, Fíjense que cada uno de los parámetros que se van analizando, la sensación de falta de aire, si cómo habla, el nivel de conciencia, la frecuencia respiratoria, la utilización de músculos accesorios, la presencia o no de sibilancias, cómo está la frecuencia cardíaca, el pulso paradojal eh, y la PO2 sin oxígeno, cuánto satura, ¿no? Fíjense que el cuadro leve tolera la caminata, puede hablar con oraciones, puede estar un poco excitado por el cuadro, moderado uso de músculos accesorios, presencia moderada de sibilancias y bueno, y los parámetros de saturación mayores a 95. Ya si nos fijamos en una severa, el paciente está excitado, con más de 30 de frecuencia respiratoria, muy abundantes sibilancias, baja la saturación, baja la PO2, esto se mide en sangre, ¿no?
Y el asma casi fatal que ya viene estuporoso, viene en coma el paciente con bradicardia y una saturación bajísima. Actualmente los cuadros que vamos a ver en el prehospitalario son los moderados severos, que son los que nos van a llamar los más frecuentes, y los casi fatales son rarísimos, y el leve obviamente lo va a tratar en su casa con el tratamiento habitual. Los objetivos de la terapéutica son eliminar el broncoespasmo, o sea, abrir la vía aérea, y intentar eliminar la inflamación que generó el broncoespasmo. Y por supuesto, como principal paso, oxigenar al paciente. Vamos a ver el tema de los broncodilatadores. Los más conocidos son los agonistas beta 2 y la principal droga, la droga patrón, es el salbutamol. Esta droga interactúa con un receptor específico, que es el receptor beta 2, que lo que produce directamente es la relajación del músculo liso de la vía aérea, desde la tráquea hasta los bronquios terminales. Esta unión droga-receptor determina la broncodilatación. El comienzo de acción es rapidísimo, a 5 minutos ya está un efecto casi pico, tiene una duración de 6 horas y prácticamente no tiene efectos secundarios, que igualmente ahora los vamos a ver. Está indicado para el alivio rápido de la broncoconstricción y es el tratamiento más habitual dentro del cuadro de asma. Tenemos que tener en cuenta cómo usa el PAF el paciente. Muchas veces el tratamiento puede fracasar por un mal uso del PAF. Entonces uno cuando está en la consulta, incluso en el prehospitalario, puede preguntarle, bueno, ¿cómo usas el PAF? Que haga una demostración y si vemos que lo usa mal, quiere decir que el fracaso del tratamiento era porque no estaba usando adecuadamente el inhalador, el PAF. Cuando son chicos es conveniente tener un espaciador para que puedan absorber bien la dosis de la droga. Y los pasos a seguir para la buena utilización del inhalador es primero agitarlo, luego ponerlo en la boca y que esté bien hermético en lo que corresponde a los labios, ¿no? Que con los labios tome bien el inhalador. En el caso que se usen aerocámaras, la aerocámara tiene que tomar bien lo que es boca y nariz, cosa que no haya problemas y que no se difunda por fuera la medicación. Bueno, se administra un puff, se espera unos 10 o 15 segundos y se retira la aerocámara. En el caso de la inhalación con el inhalador o el puff, el paciente tiene que hacer una aspiración forzada, ahí presiona el puff que está hermético con la boca y inspira rápidamente y retiene también 10 o 15 segundos. Y se repite a los 30 segundos. Como efectos colaterales de los broncodilatadores, lo más común es la taquicardia y las palpitaciones, y también el temblor, pero no son frecuentes, por lo menos no en la utilización con pocas dosis de lo que son los broncodilatadores inhalatorios. Quizás sí se ve más con las nebulizaciones o algunos broncodilatadores que pueden ser por vía endovenosa. Y otro de los efectos adversos es la hipopotasemia. Hipopotasemia quiere decir que cae el potasio. Es más, muchas veces cuando hay hiperpotasemia se utilizan los PAF para bajar el potasio. Hay otra droga que también utilizamos bastante, también se puede hacer en PAF o nebulizada, que es el ipratropio, bromuro de ipratropio. Es un anticolinérgico que bloquea los receptores muscarínicos, ¿se acuerdan de la placa neuromuscular? Inhibiendo lo que es el tono vagal y por lo tanto generando una broncodilatación. El efecto ocurre un poquito más tarde que los beta 2, pero su acción es mucho más prolongada, puede ser hasta 8 horas. Tiene algunos efectos adversos que puede ser la sequedad bucal, la visión borrosa o la retención urinaria, pero es raro que ocurra con las dosis que se utilizan para los cuadros de broncoespasmo. Otra droga utilizada en el asma son las metilxantinas o xantinas, las más conocidas la teofilina y la aminofilina. La teofilina por vía oral, la aminofilina por vía endovenosa. Es un mecanismo de acción que no está bien conocido, se cree que son antiinflamatorias y es como un complemento más cuando algún caso es severo
y que vemos que no funciona con el hipertropio, con los corticoides y con los broncodilatadores beta 2, bueno, se agregan las metilxantinas. Por eso, como dice acá, en crisis asmáticas severas. Efectos adversos, náuseas, vómitos, cefalea, un cuadro general, y puede llegar a dar arritmias, que eso sería un problema, al igual que las convulsiones. Por eso un poco también se han dejado de lado su uso. Y como droga antiinflamatoria, la más utilizada son los corticoides. No solo por su efecto antiinflamatorio, sino por el efecto antialérgico. Se pueden utilizar en forma inhalatoria, en PAF, que no tiene efectos adversos sistémicos, sino que todo queda en el pulmón, o por vía parenteral, o sea, endovenosa. Lo más común que utilizamos es la hidrocortisona. La hidrocortisona viene en un frasquito en polvito, o sea, hay que iofilizarlo, ponerle líquido para prepararla, mezclarla bien y después aplicarla. O el famoso decadrón, que es la dexametasona. Hay otros corticoides como la betametasona y la prednisona que también se pueden utilizar endovenosas o incluso por vía oral. Pero por vía oral obviamente los efectos son mucho más tardíos. ¿Cuáles son los efectos adversos de los corticoides? Bueno, por supuesto uno trata de no utilizarlo en el diabético, pero bueno, ante la crisis asmática igual se utilizan. Pueden dar hipertensión arterial, pueden en el uso crónico, ¿no? La supresión suprarrenal, o sea, la suprarrenal al ver que hay corticoide en la vuelta no funciona. Puede generar osteoporosis, que es la falta de posición de calcio en los huesos, glaucoma, aumento de presión en el ojo, cataratas, que es cuando se opalece, se pone blanca la córnea, adelgazamiento de la piel se vuelve más frágil, sensible, y como caso extremo el síndrome de Cushing. En casos graves de asma se puede utilizar la adrenalina. Se utiliza 0,5 miligramos subcutáneos, o sea, media ampolla, o se puede utilizar intramuscular. Esto ya en los casos graves, son el asma casi fatal. También corticoides endovenosos y el sulfato de magnesio también cuando hay falta de respuesta a cualquiera de las otras drogas que estuvimos viendo. Cuando el paciente ya está estuporoso, no nos queda otra que hacer la intubación orotraqueal. Bueno, ahora les dejo algunos protocolos para que vean eh, de manejo de crisis asmática que también lo pueden consultar en la bibliografía. Cualquier cosa detienen el video y los leen bien. Bueno, muchas gracias.